años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en Colombia. Estos son los hechos. Intento desesperado de la guerrilla del ELN por reactivar el proceso de paz con el gobierno estancado desde hace más de 60 días. Pablo Beltrán, jefe del ELN, envió una carta a la Comisión de Paz del Senado colombiano solicitando una mediación ante el presidente Iván Duque para reanudar la mesa de negociaciones. Así que una vez que esta Comisión de Paz reciba aval del Gobierno Nacional para su tarea de facilitación sobre este diálogo de paz con el ELN, procederemos a servir de mediadores. El debate: ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno a negociar para retomar las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN? ¿Cederá el ELN ante la principal condición del presidente Iván Duque, que es para volver al diálogo, que es la liberación de todos los secuestrados? Y una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y el ELN debería tener nuevos garantes y nueva sede. Eso vamos todo a debatirlo hoy en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, envía un mensaje a la Comisión de Paz del Senado, una carta solicitando un encuentro directo que busque una salida al proceso de paz que lleva 63 días estancado con el gobierno de Iván Duque. A través de la carta, el jefe guerrillero reafirmó la disposición de esa guerrilla para avanzar en la mesa de negociaciones e instó al presidente Duque a enviar los delegados para darle continuidad a los diálogos. Pero esa mesa, esos diálogos están estancados porque el gobierno ha puesto una línea roja, ha puesto unos parámetros, que es pedirle al ELN que entregue todos los secuestrados que están en su poder. El gobierno está colocando exigencias unilaterales que rompen la bilateralidad de un proceso de negociación con los que desconoce acuerdos previos. Si Duque considera que se requieren ajustes a los compromisos existentes, estos deben ser examinados y acordados por las dos partes en la mesa. En respuesta, la Comisión de Paz envió otra misiva reiterando su disposición para facilitar el reinicio de los diálogos de paz y la mesa de conversaciones con esa guerrilla, pero pidió que el ELN confirme el número de secuestrados que tiene en su poder y determine si coinciden con esas cifras oficiales. Para avanzar en el proceso de negociación entre el gobierno y el ELN, la Comisión de Paz considera conveniente que el ELN le aclare al país si tiene en su poder a los 10 ciudadanos colombianos que el gobierno ha listado como en poder de esa guerrilla. Aunque el gobierno no se ha pronunciado frente a este comunicado enviado por ELN a la Comisión de Paz, el presidente Iván Duque ha reiterado en varias ocasiones su disposición de volver a la mesa de diálogo, pero con condiciones claras que demuestren la voluntad de paz de esa guerrilla. Y ratifico hoy ante los jueces de este país que si hay genuina voluntad de paz, ahí estará el gobierno. Pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados. La pregunta de hoy para nuestros televidentes es la siguiente, planteada en @NTN24 Zoom, @AndreBernal26. ¿Qué opina usted de la solicitud del ELN a la Comisión de Paz del Senado para que medie ante el gobierno por el rescate de los diálogos de paz? El hashtag de hoy es Zoom Diálogos. Pero hasta hay que ponerle sin duda un contexto. ¿Cuándo empezaron estos diálogos? ¿Qué pasó durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? ¿Y por qué hoy por hoy el gobierno actual, el nuevo gobierno, no ha nombrado unos negociadores? Y el ELN dice que el gobierno lo tiene estancado al proceso. Pues este proceso de paz con el ELN se ha enfrentado a varios altibajos. Formalmente se instaló la mesa de negociación en febrero del 2017 bajo el gobierno del presidente Santos. Sin embargo, por una serie de atentados terroristas por parte de esa guerrilla, y actualmente las condiciones del gobierno de Iván Duque para avanzar los diálogos han estado estancados para algunos más de 2 meses. Para otros simplemente es que el ELN no quiere ceder a las posiciones que el gobierno les ha impuesto. Antes del
El proceso de paz con el ELN fue uno de los momentos de mayor tensión durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Los acercamientos con el paso del tiempo se fueron dilatando, sufriendo constantes retrasos e interrupciones como consecuencia de las actividades criminales cometidas por el grupo guerrillero en medio del proceso. Mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites. Los 6 ciclos de conversaciones no lograron avances trascendentales y el cese del fuego bilateral de 101 días, el único consenso alcanzado entre las partes en más de medio siglo de conflicto armado, no se logró prolongar a inicios de este 2018. Otras de las decisiones que dieron un nuevo viraje al proceso fue tomada por el gobierno de Ecuador, uno de los principales garantes del proceso. Esas conversaciones y que frenen nuestra condición de garante de ese proceso de paz, mientras el ELN no se comprometa a dejar de cumplir esas actividades terroristas. O sea, en este momento el Ecuador no va a servir como garante para ese proceso de paz. Si es que siguen con actividades de este tipo, no. Esta decisión llevó al gobierno Santos a trasladar en mayo la sede de Quito, Ecuador, a La Habana, Cuba, sede que hizo parte de las negociaciones con la extinta guerrilla de las FARC. Aunque días después la guerrilla anunció un cese unilateral para la primera vuelta presidencial, las negociaciones se estancaron en medio del calendario electoral. Mientras esto ocurría, en el país surgía una postura férrea frente a la mesa de negociación y fue la del entonces candidato por el Centro Democrático, Iván Duque. Hoy Colombia necesita un presidente con pantalones y que enfrente con decisión esa criminalidad del ELN. Hace menos de un mes, el presidente dio un ultimátum al ELN fijando el 7 de septiembre como la fecha límite para liberar a todos los secuestrados que tienen en su poder. Es por eso que hasta que no se cumpla esa premisa, nosotros no vamos a designar a nadie para que se siente en esa mesa a tener ningún tipo de aproximación. Sin cumplir aún con las condiciones del gobierno Duque, el ELN envió un comunicado a la Comisión de Paz del Senado proponiéndole un encuentro directo con su delegación en la mesa de negociación estancada más de 60 días. Esta comisión aún espera el aval del gobierno nacional para decidir la continuidad o no del proceso de paz. Vamos a debatir este tema que sin duda tiene mucha tela para cortar. Quiero saludar en nuestros estudios a Alirio Uribe, excongresista colombiano, abogado, defensor de derechos humanos. Alirio, siempre un gusto tenerlo en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por la invitación y un saludo a los demás panelistas y a todos los televidentes. Gracias. Nos acompaña también Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia, analista político. Rafael, un gusto tenerlo. Bienvenido. Andrea, muchas gracias por la invitación. A usted un saludo, a Alirio y a todos los televidentes. Muy amable, gracias por su tiempo. Y Roberto García Alonso, él es doctor en ciencia política, profesor de la Universidad de La Sabana. Roberto, también bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Un saludo a todos los panelistas. Gracias, Alirio. Voy a empezar con usted. ¿Qué le parece esa iniciativa del ELN de buscar un mediador y que ese mediador sea la Comisión de Paz del Senado? Bueno, mira, yo creo que hay una realidad y la realidad es que las conversaciones en este momento están suspendidas. No hay un diálogo directo entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional. Incluso hay un diálogo en la peor forma, que es a través de los medios de comunicación. Una cosa dice el presidente Duque, otra cosa dice el alto comisionado, el doctor Ceballos, otra cosa dice el ELN. Ahí, si esto se hace desde el punto de vista mediático, nunca se van a poner de acuerdo. A mí me parece que las comisiones de paz de la Cámara, pero también podría ser la Iglesia Católica, también podría ser un país garante, el que ayudara a acercar ese diálogo, que no se haga por televisión, que sea confidencial y que ellos puedan de alguna manera avanzar en la agenda de negociaciones. Yo creo que si no se hace así, no se va a destrabar este proceso. Recordemos que el presidente Duque, de manera muy serena, cuando se posesionó, habló de 30 días para hacer un análisis exhaustivo, serio, ponderado, de si se continuaba o no con la negociación. Él incluso bajó la vara, digámoslo de alguna manera, porque él exigía que se concentraran, que se desarmaran, que cesaran todas las hostilidades. Ya como presidente, pues exigió la liberación de los secuestrados, se produjeron las liberaciones de soldados, de policías, de algunos civiles, y se han hecho otras exigencias. Yo insisto en que es importante esa mediación.
Recordemos que primero fue las comisiones de paz las que le dijeron al ELN y al gobierno que avanzaran en la negociación. Luego el ELN le hizo el llamado a las comisiones de paz. Las comisiones de paz le dijeron al ELN, vamos a hablar con el gobierno. No puede hacer nada las comisiones de paz si el gobierno no los autoriza. Recordemos que desde el punto de vista constitucional, quien dirige los diálogos de paz, quien tiene la competencia constitucional, es exclusivamente el presidente de la República. Pero lo que usted sí está de acuerdo es que debe haber un mediador en estos momentos. A mí me parece que hay que buscarlo. No importa quién sea, ok. Hay que buscarlo. Yo no sé, a mí me parece que a veces el Congreso de Mediador es peligroso porque todo lo que hacen los congresistas inmediatamente rebota en medios de comunicación. Sí. Sería tal vez más prudente un país amigo, la iglesia, bueno, alguien que no fuera tan mediático. Rafael, bienvenido de nuevo. ¿Qué piensa usted de buscar este mediador? ¿Es importante en este momento? ¿Se necesita? Puede sonar sorprendente, pero estoy en lo fundamental de acuerdo con Alirio. Lo primero, aquí las conversaciones están trabadas y no se ve que puedan avanzar. Lo segundo, a quien le corresponde la dirección de la posibilidad de un diálogo con las FARC o con el ELN o con cualquier grupo armado organizado es al gobierno nacional. Esa es una facultad reservada exclusivamente en la Constitución al gobierno. Lo tercero, si se le entrega esa mediación al Congreso o a una comisión del Congreso, muy probablemente esa mediación será fallida. ¿En qué discrepo? Yo creo que al final el problema no es de mediación, se requiere un diálogo en unas circunstancias y en unas condiciones distintas. Fundamentalmente un diálogo donde el ELN dé muestras reales de que quiere la paz. Y eso supone fundamentalmente que deje de matar y deje de seguir persiguiendo a través de distintos delitos a los ciudadanos en Colombia. Roberto, ¿un mediador para qué? ¿Y es necesario en este momento? Sentemos posiciones. Bien, vamos a ver. En mi posición, sinceramente, la posición del ELN me parece más que responde a una estrategia mediática que a una voluntad real de diálogo. Hay que tener en cuenta que el ELN además es conocedor de las enormes diferencias en el seno de la Comisión como para tener la confianza en que vaya a resultar un buen mediador, como para solicitar los buenos oficios. En segundo lugar, en eso sí coincido con mis dos panelistas, la legitimidad en última instancia le corresponde al presidente Duque. Alirio, ¿sí coincide usted con ellos que al final, bueno, la última palabra sí la tiene el gobierno, pero lo que está sucediendo es que hay unas exigencias básicas, lógicas para algunas de un gobierno para negociar? Bueno, mira, yo insisto en que una cosa era el presidente Duque de candidato, otra cosa fue el presidente Duque el día de la posesión y otra cosa es hoy el presidente Duque ya en ejercicio de su condición de estadista, de jefe de Estado. A mí me parece que cada vez se han dado pasos más razonables. Fíjense ustedes que el gobierno debe reconocer que aquí hubo un cese bilateral de hostilidades que duró 101 días. Se han dado 3 ceses unilaterales de acciones armadas del ELN. El gobierno le exigió al ELN de manera razonable, me parece a mí, que liberara a los soldados, que liberara a los civiles y se produjeron liberaciones tanto en el Chocó como también se produjeron liberaciones en Arauca. Después el ELN tenía una menor de edad detenida en el Chocó, el gobierno le dijo libérela, el ELN la liberó y el ELN dijo que era una persona que habían infiltrado el ejército en el ELN, eso no se aclaró. Luego el ELN ha mandado cartas al gobierno diciendo que quiere dialogar. Luego vino el incidente del 19 de septiembre, que fue cuando le cancelaron los contratos a los que estaban en la mesa de diálogos del gobierno anterior, lo cual a mí me parece razonable. El nuevo gobierno tiene la potestad de nombrar sus nuevos funcionarios, pero insisto, en este momento el diálogo se está haciendo de la peor forma, a través de comunicados públicos, a través de la prensa, y así no se avanza. Recordemos que hubo una fase exploratoria de 40 meses, que hubo 6 ciclos de negociación que duraron 17 meses. Este es un proceso largo y la recomendación que yo le haría muy respetablemente al presidente, al gobierno, al alto comisionado para la paz,
es que no se pueden borrar esos más de 4 años de diálogos donde los críticos tienen razón. Se dialogó mucho y se resolvió poco. Claro. Pero entonces, Rafael, lo que está queriendo decir Alirio, luego voy con Roberto, gracias, es que esas demostraciones del ELN deben valer para volverse a sentar a la mesa, Rafael. No, yo primero quiero disentir de algunas expresiones que usa Alirio, porque me parece que nosotros tenemos que ser rigurosos en el lenguaje. El ELN no detiene a nadie, la fuerza pública puede detener. Pero el ELN lo que hace es secuestrar, y hay que decir las cosas por su nombre. Y hoy tenemos la duda profunda de si es el ELN o no, y parece que sí, el responsable del secuestro de un niño de 5 años de edad en el Catatumbo. De manera que digamos las cosas como son. El ELN no detiene, el ELN secuestra, y todo parece indicar que tiene un niño de 5 años secuestrado en este momento. Eso primero. Pero segundo, llevamos en un diálogo que no ha llevado a nada, sino al fortalecimiento del ELN durante 4 años. Ese es un tiempo que es perdido si el ELN no prueba efectivamente que quiere negociar en serio. Y la prueba de que quiere negociar en serio, en mi opinión, es el cese absoluto de todas las acciones armadas contra los civiles y el cese absoluto de los secuestros, de las extorsiones, de los asesinatos. A mí me parece que esa tiene que ser la condición. No podemos volver a cometer los mismos errores de la negociación con las FARC, ni los errores de la negociación como se ha conducido hasta hoy. A mí me parece que a esto hay que darle un rumbo distinto, y me parece que el gobierno se tiene que parar en la raya. Aquí la única responsabilidad es del ELN. El que puede dañar la posibilidad de que haya un diálogo fructífero, ese es el ELN. Miremos y veamos cómo podemos presionar al ELN para que dé pruebas reales de su voluntad de paz, y no simplemente de que quiere un diálogo en virtud del cual le cesa la acción de la fuerza pública contra él, el ELN sigue actuando criminalmente contra los civiles, y mientras tanto no se avanza en nada distinto del fortalecimiento de ese grupo subversivo. Roberto. Vamos a ver, está claro que hay que negociar. Nadie a día de hoy, creo, ni por una parte ni por la otra, ni por el gobierno ni por la oposición, creo que haya dudas de que hay que negociar. Sin embargo, lo que hay que plantearse es si de verdad se están dando las condiciones de oportunidad política para hacerlo. ¿Por qué hay que negociar? En primer lugar, porque está claro, si no, que la paz va a estar incompleta. Ya hay un acuerdo con las FARC y es necesario que se incorporen los demás grupos. Por otro lado, mantener la guerra a día de hoy está costando más que intentar cualquier acuerdo de paz. Hay cansancio social evidente por parte de la población y de la ciudadanía hacia la guerra. Y por último, lo más importante, hay presión internacional al respecto que nos empuja en esa dirección. Sin embargo, no hay condiciones de oportunidad. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque una de las dos partes no está deseando ni está expresando la paz de manera equívoca. Si de verdad lo hubiera hecho, o habrían cesado hace ya tiempo las hostilidades y secuestros, como bien está comentando mi compañero. Hay que tener en cuenta una cosa: no se puede negociar con las armas encima de la mesa. Esa es una condición inexcusable y creo que bastante razonable para iniciar cualquier proceso de diálogo. No se puede negociar con las armas encima de la mesa por parte de una de las partes. Y Alirio, le dejo responder después de la pausa porque tengo que ir a una pequeña pausa comercial. Antes, con la pregunta de hoy que dice qué opina de la solicitud del ELN a la Comisión de Paz del Senado para que medie ante el gobierno por el rescate de los diálogos de paz. El hashtag de hoy es Zoom Diálogos ELN y nos puede escribir a @NTN24 Zoom. Ya tenemos algunas opiniones de televidentes. Lorena dice que durante los gobiernos debería existir una correcta continuidad del proceso para que no exista interferencia o desacuerdos de ambas partes. Diana dice que antes de realizar cualquier encuentro entre el gobierno y el grupo armado, estos deben tener en cuenta que tiene que dejar los delitos del secuestro y el narcotráfico. Y Santiago comenta que es una buena iniciativa por parte del ELN querer retomar los procesos de paz para poder rescatar lo que ya se ha avanzado. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos aquí en Zoom a la Noticia debatiendo qué opinan de la solicitud del ELN a la Comisión de Paz del Senado para que sea un mediador ante el gobierno para rescatar, destrabar, sobre todo es la palabra que se me ocurre en este momento, los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Hubo un intenso debate, Alirio, que se vivió en la Comisión de Paz del Senado tras recibir la carta enviada por el ELN. Iván Cepeda del Polo Democrático, Paloma Valencia del Centro Democrático y Julián Gallo del partido FARC se pronunciaron sobre la petición del grupo guerrillero. Lo repito, la Comisión de Paz no va a dar pasos de una manera
descoordinada con el gobierno, vamos a tener un diálogo para poder asumir una posición y sacar adelante lo que se nos pide. Nosotros queremos desde esta comisión pedirle al ELN que explique si tiene que ver o no en el secuestro del niño de 5 años, hijo del alcalde del Carmen, que todavía sigue sin aparecer. En medio de las diferencias que naturalmente existen en la composición de la comisión, tengamos que poner unos mínimos que nos permitan poder ponernos de acuerdo. Alirio, que permitan ponerlos de acuerdo, pero aquí hay que identificar varias cosas. Lo primero, en una entrevista esta mañana en Colombia, en la FM de RCN, le preguntamos a Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, si ellos tenían al niño secuestrado, un niño de 5 años, Cristo José. Él es el hijo del alcalde del Carmen, de Norte de Santander, secuestrado hace ya más de 48 horas, 5 años, a las afueras de su colegio, y no aparece. Le preguntamos, ¿el ELN tiene a ese niño en sus manos? Y el señor Pablo Beltrán dijo que era imposible que el ELN lo tuviera y que en la tarde, estaríamos esperándolo, ojalá pronto, harían un comunicado diciéndolo que no lo tenían. Eso sería fundamental, Alirio, para realmente ponerse de acuerdo en qué situación y qué le parece sobre la respuesta de la Comisión del Senado al decirle, ok, vamos a hablar con ustedes previo visto bueno del gobierno, pero sí queremos saber de esos 10 plagiados. Bueno, a mí me parece que es un hecho muy importante que Gavino se comprometa a esclarecer si el niño de 5 años, Cristo José, está en poder del ELN o no. Es un hecho terrible, execrable, condenable. Es decir, eso se tiene que clarificar y esperamos que en el curso del día, de la noche, salga ese comunicado y se le aclare eso al país. Primer punto. Segundo punto, me parece muy importante que el Centro Democrático esté participando de manera activa en las comisiones de paz del Senado y de la Cámara. En el periodo que yo estuve en el Congreso, ellos jamás asistían a las comisiones de paz. Y me parece bien que hayan esos diferentes puntos de vista frente a la situación. Lo que es claro y concreto es que el Congreso no puede hacer nada sin el previo visto bueno del presidente de la República. Pero eso debería tenerlo claro el ELN, Alirio. ¿Por qué acudir a la Comisión de Paz? ¿Qué realmente puede hacer entonces la Comisión de Paz? Lo que pasa es que hay unas diferencias que en este momento son irreconciliables. ¿Cuál es la posición del presidente? Que es seria y que es respetable. Él dice, se tiene que cesar de todas las acciones armadas, liberar todos los secuestrados, es una primera condición. Una segunda condición está diciendo que tiene que haber una supervisión clara, internacional, etcétera. La tercera condición es que tiene que haber plazos fijos para que no se vuelva un diálogo ineficaz, etcétera, etcétera. Pero él ya quitó 2 condiciones que había puesto antes, que era la del desarme, la de la concentración. Es decir, el gobierno ha cedido cosas. ¿El ELN qué dice? El ELN dice, no me ponga condiciones, dialoguemos, pero no me ponga condiciones. El ELN dice, démosle continuidad a lo que ya se hizo y no empecemos de cero, sino démosle en el punto en que está la negociación. Y el ELN dice, el gobierno puede pedir los ajustes, pero no por televisión. Es decir, sentémonos y miremos los ajustes. Nombre sus delegados y miremos los ajustes. O sea, el ELN ha dicho públicamente y lo ha dicho en los comunicados que acepta hacer ajustes. Entonces, ahí yo creo que de ambos lados se ha cedido ya un poco. Así puede haber un punto de encuentro. Pero se necesita la mediación precisamente para acercar esos puntos. Claro. Yo insisto, no veo que el Congreso, con la polarización que tiene, con digamos la parte mediática que tiene, eventualmente sea el buen componedor de estas diferencias. Rafael, con ese contexto que nos da Alirio, ¿usted sí cree que puede existir un punto de encuentro? Eso número uno. Y lo otro es que todavía como que resulta complejo entender en un momento como este, ¿qué podría ser un mediador? Es decir, ¿cuál podría ser realmente el papel que pueda jugar? 2 elementos. Después del buen resumen que ha hecho Alirio, yo tendría que decir lo siguiente. El ELN tiene que entender que este es un nuevo gobierno, que tenía otro plan completamente distinto al del presidente Santos.
Este no es un gobierno de continuidad. Este es un gobierno donde la oposición triunfó. Y triunfó con una posición mucho más fuerte, distinta a la del presidente Santos. Si el ELN pretende seguir como seguíamos con Santos, no vamos a ir a ningún lado, porque el presidente Duque no lo va a hacer y no va a aceptar una condición de ese tipo. Luego aquí vamos a mirar realmente si el ELN quiere o no quiere, porque con el diálogo con el presidente Santos tenía todas las ventajas y ningún problema. La negociación se prolongaba y se prolongaba y se prolongaba en el tiempo, y lo único que conseguía el ELN era que la fuerza pública no operara contra ellos, mientras que ellos en cambio seguían haciendo actividades criminales y secuestrando, extorsionando, dedicados al narcotráfico, en fin. Eso ya no puede ser y el ELN lo tiene que entender. Un mediador tiene que ser resultado de las dos partes. Los mediadores nunca se escogen por una sola, Andrea. De manera que el ELN también lo tiene que entender. El ELN no escoge el mediador. El mediador, si lo hubiese, tiene que ser escogido entre los dos. Y en mi opinión, ciertamente no debe ser la Comisión de Paz del Senado. Rafael, pero con eso que nos explica, entonces, ¿habría que empezar de cero? Si hay otro gobierno con una visión incluso distinta de cómo se debe negociar con estos grupos, ¿habría que empezar de cero? O como decía Lirio también, bueno, retomemos lo que se hizo, retomemos en donde íbamos y arrancamos de ahí, ¿o no? Borrón y cuenta nueva. No, ya hay 4 años, está ahí, ya no es un cero, pero no se puede seguir dialogando como si no hubiese habido un cambio de gobierno, Andrea. Eso lo tiene que entender el ELN. Es decir, el ejercicio acá no es o seguimos como veníamos o empezamos de cero. No, aquí hay un nuevo gobierno que tiene unas pautas, unos criterios, una doctrina, una manera de entender el conflicto y la negociación diferente. Si eso no lo entiende el ELN, simplemente no vamos a tener diálogo. Aquí, insisto, la pelota está del lado del ELN. Y cualquier cosa que se haga hacia adelante tiene que pasar necesariamente porque el ELN diga si tiene o no secuestrado a Cristo José, el niño de 5 años, sin mentir, porque el ELN ha mentido sistemáticamente en estas materias. Alirio. Bueno, yo quisiera recordar que cuando finalizó el 6º ciclo, tanto el gobierno del presidente Santos, sus negociadores, como el ELN sacaron un comunicado público y dieron como un parte de en qué momento estaban. Señalaron, por ejemplo, que en lo que tiene que ver con la posibilidad de un cese, no solamente de enfrentamientos militares, sino de hostilidades en general, ya tenían un acuerdo que le pusieron un porcentaje, le pusieron el 90% de un cese total de hostilidades, etcétera, ya está listo. En el tema de participación de sociedad civil y demás, ya tenían también un acuerdo. Incluso 250 organizaciones participaron en ese proceso de diálogo. Ellos generaron ahí como un acuerdo marco que fue el que le presentaron al nuevo gobierno. Yo coincido totalmente con el doctor Rafael Nieto que es el gobierno el que conduce la política de paz. Al gobierno de Duque no le pueden decir que haga lo que hizo Santos, pero lo que sí tiene que pensar este gobierno es que es mejor un mal acuerdo, una negociación que se dilate, que continuar en una guerra prolongada de 50 años. Lo vimos con las FARC. Todos estamos de acuerdo que la negociación con las FARC se demoró muchísimo, que tuvo tropiezos, etcétera, etcétera, pero al final se llegó a la meta. En ese sentido, yo quiero insistir en que hagamos ese esfuerzo, busquemos esos mediadores. Por supuesto, los mediadores no los puede poner, y también coincido en eso, una parte. Yo creo que lo que más necesitamos es que esos mediadores sean de confianza del presidente, del comisionado de paz. Es decir, alguien que sea creíble, que sea independiente, que permita. Por eso es que no creo que con el rifirrafe que hay en el Congreso se pueda producir ese escenario, primero, de confianza y segundo, de confidencialidad. En un momento en que hay tanto ruido, se necesita confidencialidad. Roberto, ¿el gobierno debería autorizar a esa comisión del Senado a actuar? Porque es claro el comunicado que ellos envían. Sí a reunión previo visto bueno del gobierno. ¿Cuál debería ser la posición del gobierno frente a esto?
Vamos a ver, la posición del gobierno muchas veces se está tildando de que no es razonable, pero una de las condiciones que está poniendo creo que es una condición de lo más razonable. Como volví antes y vuelvo a reiterar el argumento, creo que no se puede negociar cuando una de las partes tiene encima de la mesa las armas, se siguen cometiendo hostilidades y, como bien decía antes Rafael, se siguen cometiendo secuestros que no detenciones por parte de personal civil. En segundo lugar, no creo que el Senado ni las cámaras sean el mejor lugar para negociar, ni mucho menos para plantear la mediación, por lo que bien comentaba antes Alirio, por el problema que tiene, el problema mediático y la excesiva visibilidad y desgaste político que puede suponer. Pero, sin embargo, sí quería poner encima de la mesa dos consideraciones que creo que no se están prestando atención. La primera es que hay que comprender un poquito mejor la naturaleza del ELN. La naturaleza del ELN, en primer lugar, es que se trata de un grupo guerrillero, es un grupo insurgente, es decir, su naturaleza de la guerra es una guerra revolucionaria y en ese sentido lo asumen como un deber histórico, es decir, difícil. Creo que es bueno, conociendo esa naturaleza del ELN, considerar que este paso de querer dialogar se responde más a una estrategia de fortalecimiento por parte de ellos mismos más que una voluntad real de diálogo. Y en segundo lugar, creo que el segundo factor que hay que conocer es que, en definitiva, una de las causas de la guerra se debe a los problemas de consolidación que tiene el Estado. ¿En qué sentido? Problema de presencia en el territorio, problema de manejo territorial por la lentitud y por la propia falta de eficacia de las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno. En ese sentido, el ELN tiene una agenda política local en el que está ganando unos grandes procesos de apoyo gracias probablemente a esta lentitud. Mientras no se reconozca por parte del gobierno la naturaleza peculiar del actor al que nos estamos enfrentando para negociar, creo que abrir la negociación podría traer a posteriori más problemas de lo que beneficios. Alirio, Roberto habla de comprender la naturaleza del ELN, que sin duda son dos procesos que no podemos comparar, porque hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué uno salió de esta forma y este está estancado tanto tiempo y no ha ni siquiera podido avanzar en ciertos temas? Eso es importante, y no solo para Colombia, sino para América Latina, entender que estamos hablando de dos tipos de grupos armados. Yo creo que sí son diferentes, y yo creo que el Estado sí sabe las diferencias, y yo creo que toda la información que hay de estrategas militares, de la inteligencia, conocen perfectamente cuáles son las dinámicas del ELN, cómo se mueven los territorios, que es una guerrilla que está como más anclada a muchos sectores sociales en muchas regiones del país. Yo sí creo que ese perfil de la contraparte tiene que ser tenida en cuenta. Y yo creo que el ELN también ya conoce y sabe que este gobierno no es el gobierno de Santos, que este gobierno puso unas líneas rojas mucho más fuertes en una negociación. Yo creo que el ELN sabe también que ellos no pueden tener un acuerdo más amplio del que pudo haber tenido las FARC. Incluso yo me atrevo a pensar que es difícil tener un sistema de verdad, de justicia, de garantías de no repetición que supere a la Comisión de la Verdad, o que supere a la JEP, o que supere a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, etcétera. Yo creo que ellos ya tienen esa lectura también de realismo político, de que efectivamente hay un nuevo gobierno, hay unas nuevas condiciones. Por eso ellos también han planteado que están de acuerdo en que el nuevo gobierno haga ajustes a la forma de negociar, a la forma de dialogar, a los acuerdos, a los tiempos. Ellos están de acuerdo. Lo que dicen es que no están de acuerdo que el gobierno lo haga unilateralmente, sino le dicen, hombre, pues sentemos y hablemos de los ajustes, hablemos de qué hay que cambiar, qué hay que corregir, qué hay que mejorar, etcétera. Es decir, están abiertos a ese diálogo. Y yo quiero llamar la atención en lo siguiente: cuando el ELN empezó a dialogar con Santos, ellos proponían un cese total de combates, de hostilidades. Fue el gobierno el que tomó la decisión de negociar manteniendo las hostilidades, que esa es una decisión que también tiene que reflexionar este gobierno. Este gobierno le dice al ELN que cese las hostilidades, que cese todo esto, las acciones y demás, pero no se sienta a la mesa. El diálogo es precisamente para que no haya más ELN y para que no haya, como en su momento, más FARC, y para que no haya a futuro Clan del Golfo, etcétera, lo que llamamos la paz completa. Entonces, yo sí creo que
el tema de los orgullos juega mucho cuando se pone mediáticamente. Y obviamente yo le he hecho la crítica a la bancada del Centro Democrático, que sigue a veces actuando como partido de oposición. Hoy me alegró verlos que ya están participando activamente en las comisiones de paz, pero insisto, hay una responsabilidad del gobierno, hay una comunidad internacional que está mirando el proceso, Naciones Unidas, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la ODEC, Estados Unidos, la OEA, bueno, todos los países están pendientes de una buena noticia en materia de negociaciones y de paz en Colombia. Y Duque, como presidente, como jefe de Estado, tiene que asumir esa responsabilidad. De esta forma vamos a otra pausa, luego para hablar si en todo caso lo que tenemos claro es que el balón está en la cancha del ELN, son ellos los que tienen que hacer el primer movimiento. ¿Qué opina usted de la solicitud del ELN a la Comisión de Paz del Senado para que medie ante el gobierno por el rescate de los diálogos de paz? El hashtag de hoy es #ZoomDiálogosELN y tenemos más opiniones. Luis dice que Duque ha tratado de llevar los procesos con una verdadera justicia. Hemos sido un país violentado y los grupos armados deben dejar a un lado las armas y liberar a los secuestrados. Ingrid dice 63 días de pausa. En este acuerdo es un tiempo muy extenso que el gobierno dejó pasar para lograr los acuerdos previamente establecidos. Y Paola comenta que el ELN ratifica su compromiso y con esta carta dejan en claro que es necesario un encuentro con la Comisión de Paz para escucharlos y también expresarles sus ideas frente a la negociación. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es Zoom a la Noticia. Hoy debatimos sobre la solicitud del ELN a la Comisión de Paz del Senado para que medie ante el gobierno y poder retomar los diálogos de paz entre el gobierno de Iván Duque y el ELN en Colombia. Hay otra cosa que en toda esta semana pues han sido como reveses a este proceso de paz. Una, desde Nueva York, en su viaje a la Asamblea General de la ONU, el presidente Iván Duque anunció el desconocimiento de Venezuela como país garante del diálogo con el ELN. El mandatario acusó a Venezuela de permitir al ELN fraguar desde su territorio actos criminales contra el pueblo colombiano y además dijo que una dictadura no puede ser garante de un proceso de paz. Yo quiero ser claro en esto. Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fraguen actos criminales contra el pueblo colombiano, pues está lejos de ser garante. Y frente al anuncio de Iván Duque sobre el papel de Venezuela en los diálogos de paz, el ELN acusó al presidente colombiano de querer hacer trizas este proceso e hizo un llamado a los sectores sociales y políticos a respaldar la continuidad de las negociaciones. Es tiempo de retomar las conversaciones con el ELN. Entre más días pasen, más se perderá la materia prima del proceso, que es la confianza para plantear y aceptar cambios. No se pueden seguir lanzando al aire como voladores mediáticos. Rafael, muchas piedras en el zapato y esta pudiera ser una cuando Colombia decide o dice, quizás de forma también lógica, que Venezuela no debe ser garante de este proceso de paz y el ELN reacciona como reacciona. Andrea, la verdad es que Venezuela no es garante. Venezuela no podría ser mediador. Venezuela es cómplice del ELN. Desde el territorio venezolano, donde hay un buen número de dirigentes del ELN, se planean y se empieza la ejecución de acciones criminales contra la fuerza pública y contra ciudadanos en Colombia. Es allá en Venezuela donde tienen refugio los helenos. Un Estado que además es una dictadura, tiene razón el presidente Duque, que cumple la tarea de facilitar la acción armada de un grupo armado organizado, en realidad viola el derecho internacional y no puede pretender ser ni mediador ni garante. Aquí hay que buscar algo que sea serio, es decir, alguien que realmente pueda dar garantías. Venezuela no las da, es más, yo me atrevo a pensar, y eso hay que manejarlo con cuidado, pero hay que pensarlo, que Colombia tendrá en algún momento dado que adelantar acciones en la Corte Penal Internacional, eventualmente, por la participación de Venezuela en el conflicto armado en Colombia. Y déjeme tener una discrepancia de fondo con el planteamiento de Alirio. Alirio dice que aquí mejor vale un mal acuerdo que intentar hacerlo bien.
No, yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio que corrija los errores del proceso con las FARC y de cómo se venía llevando el diálogo con el ELN. Aquí no hay fin del conflicto, aquí las FARC no desaparecieron. No basta simplemente con que el ELN firme. Aquí tenemos que atacar el problema de fondo, que es el narcotráfico al que se quedó pegado un sector importante de las FARC, las disidencias, y narcotráfico al que han vuelto otro sector importante de las FARC, los reincidentes. Y narcotráfico al que está pegado también el ELN. Si no atacamos ese problema de raíz, esto no sale bien. Y si no modificamos algunos aspectos de lo que se firmó con las FARC, creo que tampoco saldrá bien en materia de justicia, de verdad y sobre todo de reparación a las víctimas. El informe que ha producido la Fiscalía sobre la inmensa fortuna de las FARC, lo que muestran es que no han entregado nada prácticamente de sus bienes para reparar a las víctimas. Esto no puede ser un ejercicio de lavado de activos donde los comandantes guerrilleros se quedan con las fortunas mal habidas, resultado del secuestro, la extorsión, el robo de ganado, el despojo de las tierras y el narcotráfico. Esto tiene que ser efectivamente procesos de verdad, donde haya verdad, justicia y reparación. Ali. Bueno, obviamente no estamos de acuerdo con el doctor Nieto, pero aclarar esto, yo me acojo a los informes de la misión de observación de la ONU sobre el proceso de paz con las FARC, que al final terminan diciendo que ha cumplido más las FARC que el propio gobierno en la negociación y en el cumplimiento de los acuerdos. Pero bueno, estamos en el tema del ELN y Venezuela. En el tema de Venezuela, son varios países los que han estado acompañando tanto el proceso con las FARC como el proceso con el ELN. Y yo sí quiero decir que fue Chávez cuando todavía estaba vivo, fue Fidel Castro cuando todavía estaba vivo, que eran voces muy escuchadas al interior de las FARC, al interior del ELN, los que convencieron a estas guerrillas de la importancia de dejar las armas y empezar a hacer un diálogo. Es decir, recordemos que se tomó varios años antes de que los miembros del secretariado de las FARC se subieran a un avión de la Fuerza Aérea para irse desde Colombia a la mesa de negociación en Cuba. Las primeras movilizaciones que se hicieron de las guerrillas para ir a las mesas de negociaciones se hicieron a través de territorio venezolano. Claro, pero con ese contexto, ¿qué nos quiere decir, Alirio? Que Venezuela sí debe seguir Con ese contexto, lo que quiero decir es que independientemente de las posiciones que tengamos sobre la crisis y sobre lo que pasa en Venezuela, hay que reconocer que Venezuela sí fue definitivo para ayudar a hacer un proceso de paz con las FARC. Fue, pero lo sí puede ser. Bueno, ahorita fue, eso es pasado. Claro, puede ser ahora. Ahorita hay una crisis, pero mira, Andrea, se ha dicho que la negociación del ELN iba a ser itinerante, que iba a ser en Ecuador, que iba a ser en Brasil, que podía ser en Chile, que podía ser en La Habana. Recordemos que Ecuador pidió que se retirara la mesa de allí, etcétera. Toda esa movilidad se puede hacer desde Venezuela. Entonces yo no sería tan tajante en decir nada con Venezuela. Yo creo que hay que analizar quiénes pueden ser los componedores. Hay unos países mucho más cercanos al gobierno colombiano, había otros países que podían tener una mirada diferente sobre las FARC o el ELN. En esto necesitamos muchas manos y muchas voces. Yo no sería tan tajante de decir con Venezuela nada. Roberto, frente a eso. Bien, vamos a ver, hay que tener en cuenta o diferenciar entre lo que llamamos países garantes y lo que llamamos países que acompañan. Países que acompañan puede haber muchos, pero países garantes no tanto. ¿Por qué? Porque básicamente el papel que cumplen es un papel muy discreto. Al fin y al cabo son los bomberos del proceso de paz y que deben de ayudar a superar los impases que puedan suceder. En este sentido, no sé, sinceramente, con la situación en la que se encuentra Venezuela o con la parte o con la situación o con otros países como Ecuador, podamos hablar realmente de esos bomberos que puedan ayudar a superar los impases que pueda sufrir el proceso de negociación. Hay que tener en cuenta además una cosa, retomando un poquito lo que hablábamos antes, lo que hablaba antes Rafael. Es posible identificar tres tipos de explicaciones sobre la finalización de los conflictos armados. Uno, que simplemente asume que la guerra llega a su fin cuando las partes identifican un acuerdo preferible a continuación del conflicto armado. Una segunda, que
basta con que se limiten los procesos dinámicos propios de la confrontación, básicamente un cese de hostilidades. Y por último, básicamente, que sugiere la remoción de las causas profundas de la guerra. Creo que eso es condición necesaria y para ponerle fin a un conflicto armado. Es muy posible que los esfuerzos que estemos llevando a cabo no sean suficientes para terminar la guerra. Por eso es muy importante que de verdad conozcamos sus profundas causas, y las causas a día de hoy radican en el problema de manejo territorial del Estado y en la falta de un horizonte de desarrollo para buena parte de la población. Hoy la pregunta es, ¿qué opina usted de la solicitud del ELN a la Comisión de Paz del Senado para que medie ante el gobierno por el rescate de los diálogos de paz? El hashtag es #ZoomDiálogosELN. Tenemos mucha participación de nuestros televidentes. Antes de otra pausa, la ID dice que el presidente ha pedido al ELN que libere a los secuestrados y deje a un lado las hostilidades para poder continuar con el proceso de paz. Daniel comenta, sería válido revisar la posibilidad de que el gobierno delegue nuevos negociadores en la mesa de negociación siempre y cuando ellos demuestren voluntad de paz. Y Juan Pablo comenta, el gobierno de Duque ha ido paso a paso con los acuerdos de paz y el orden de las cosas es que el ELN comience a liberar a los que han sido privados de su libertad para poder continuar correcta y justamente estos acuerdos. Vamos finalizando el programa, pero Alirio, en un sí o un no, ¿usted le ve futuro a este proceso de paz? Yo creo que la paz tiene que ser un imperativo ético de cualquier sociedad, de cualquier comunidad. Desde mi punto de vista, yo le seguiría haciendo un llamado muy fuerte tanto al ELN como al gobierno nacional para que retomen el diálogo, pero para que busquen ese acompañamiento. Lo veo escéptico, porque sí, no es capaz de comprometerse al sí o al no. Claro, estoy escéptico porque pasaron más de 60 días, se han dicho que iban a resolver esto en 30 días. Yo sé que es muy difícil, pero queremos que haya negociación de paz con el ELN. Rafael Nieto, ¿sí o no? ¿Le ve futuro a esto? La paz no es un diálogo, la paz no es solamente un acuerdo. La paz necesariamente supone verdad, justicia y reparación. La paz no puede significar ceder frente a los violentos. La paz tiene que centrarse en la protección de los derechos de los ciudadanos, no en facilitarle la vida ni hacérselo todo un camino expedito a que los violentos simplemente no tengan nunca que pagar ni por sus delitos ni reparar a las víctimas. Yo hoy creo que la pelota está del lado del ELN, y como el ELN ha demostrado durante 60 años, 58 exactamente, ser terco, altamente ideologizado, y hoy está profundamente vinculado al narcotráfico, me temo que mi respuesta es no, no le veo futuro, porque el ELN no lo veo que vaya a ceder. Roberto, en 10 segundos, ¿sí o no? ¿Le ve futuro? Sinceramente no veo voluntad por parte del ELN de estar en la negociación realmente. Mientras sigan haciendo las acciones unilaterales de hostigamiento, paros armados, atentados contra la infraestructura, atentados contra las violaciones de derecho internacional, sinceramente no creo que haya voluntad de diálogo por parte de eso. Roberto García Alonso, Alirio Uribe, Rafael Nieto Loaiza, les agradezco muchísimo por haber estado en el programa. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Andrea Bernal y nos vemos el lunes con otros temas de debate. Gracias por la compañía.